Bienvenidos, esto es Razón de Estado. Hoy tengo el gusto de presentarles a Cristian Castillo, analista político y miembro del Foro Guatemala, y a Daniel Herring, también analista político y profesor universitario. Ambos son licenciados en diferentes materias, pero en todo caso, por el tiempo arrancamos. Los pactos de la Moncloa en España, la concertación en Chile, han sido los títulos, los nombres que tuvieron momentos especiales que estaban viviendo, en el caso español España o el chileno Chile, como ha sucedido en otros países, que llegaron a extremos o a puntos de inflexión donde la sociedad, especialmente las élites y sus dirigentes, se sintieron responsables y obligados a llegar a una serie de acuerdos mínimos para darle oxígeno a sus países y reiniciar o iniciar un proceso de transformación, de cambios, de inclusión, de desarrollo económico, social y de fortalecimiento institucional. El licenciado Castillo, ¿por qué nos está costando tanto en Guatemala llegar a esa serie de acuerdos mínimos a pesar de que nuestro diagnóstico es absolutamente vergonzoso y brutal? Bueno, hay que recordar que de las dos coyunturas previas a la del 2015, de las dos salimos con acuerdos. La coyuntura de transición a la democracia del 83 al 83 nos heredó la Constitución y el actual régimen electoral. Y la crisis del 93 termina en el 96 con los acuerdos de paz. Sin embargo, la crisis del 2015 se cierra con la segunda vuelta de elecciones recién pasada, pero no terminó con un ideario de orientación y conducción política para el país. Y ese me parece que es el reto que viene a continuación, porque previo a salir de la crisis, una serie de actores sociales en el país hicieron propuestas precisamente de una agenda mínima. Y todos estamos hablando lo mismo, coincidimos en los temas, pero no ha habido la voluntad política de concretarlo y ponerlo en blanco y negro como orientación sigamos con el tema. No ha habido la voluntad política, pero cuando hemos estado a punto de llegar a ciertos acuerdos, siempre aparecen esos grupos o personajes que tienen una especie de derecho o capacidad de veto y son los que al final trocean los acuerdos. ¿Por qué vivimos esa situación tan compleja, licenciado Herring, y qué es lo que le pasa a Guatemala, que estamos atrapados en el tiempo? Porque no sirve de nada que nos pongamos de acuerdo en la sociedad civil, en los medios de comunicación, en la academia, en organizaciones que están fuera del Estado, cuando los que tienen que hacer, y el caso de concertación, el caso de Moncloa, es la clase política. Entonces estamos teniendo estas conversaciones de agenda mínima sin políticos en la mesa. Entonces no sirven para absolutamente nada, porque no son los políticos los que van a llevar a cabo esta agenda mínima. O sea, ¿no? Lo queremos hacer desde fuera, no va a funcionar, nunca ha funcionado. No hay ni un solo ejemplo histórico donde se imponga desde fuera, por mucho que tengas a la Embajada de Estados Unidos y demás, que siempre ayuda. Necesitas que haya una masa crítica en la clase política que esté dispuesto a hacer los cambios. Y eso es tan evidente que pareciera que estuviéramos descubriendo el agua azucarada, pero esa es la verdad. El problema es que la sociedad guatemalteca, como le sucede a otras sociedades, intentan hacer política desde fuera de la política, y eso en lo que se convierte es en un rotundo fracaso. Pero dice usted que la sociedad guatemalteca como otras sociedades. Yo no conozco un caso tan grave como la sociedad guatemalteca en ese sentido. Porque usted vive aquí, licenciado Herring, y lo sufre y hace sufrir a quienes pero usted hay otros países, cuando tú ves comparativamente, que sí tienen clase política, mal que bien. Pero digamos, cuando hablamos clase política, existe el Foro Guatemala, en el caso de Guatemala, que llevan años de intentar buscar o encontrar esos acuerdos mínimos suficientes, y al final yo sé que hay niveles altos de frustración en los que participan en el foro, porque otra vez tratan de hacer lo que dice el licenciado Herring, hacerle la tarea a la clase política, principalmente la tarea del Congreso. Sí. Porque estamos intentando, digamos, en grupos periféricos al corazón de la democracia, que es la política, que es el Congreso, hacerles el trabajo, cuando son esos impresentables los que tendrían que estar hablando de una agenda mínima suficiente, los consensos necesarios y legislar en función de... Lo que ha faltado es visión de Estado. Los políticos en este país, lejos de pensar en el país para 20, 30 años, lo que han hecho es pensar para cómo reelegirse en las próximas elecciones, y eso los lleva a abandonar los grandes debates de país y a dejar de lado los temas que podrían inclusive dotar a la administración pública de herramientas para hacer efectivo el Estado. El tema aquí no es solo de poner sobre la mesa un conjunto de temas, es también que los actores representados en el juego político también, digamos, generen una sinergia
de decisiones para impulsar esos temas. Por ejemplo, la reforma política. El gran debate de la reforma política para los próximos meses es quién va a competir en las próximas elecciones. ¿Partidos políticos financiados transparentemente o vamos a permitir que otra vez el crimen organizado y el narcotráfico vuelva a irrumpir en los partidos políticos? Y eso, de eso depende una reforma al tema de financiamiento privado de los partidos, por ejemplo. Pero cuando esos temas se le llevan a los políticos, ahí es en donde empiezan a detener los debates, precisamente porque eso implica tener márgenes de libertad y es lo que ha dicho Daniel, que los políticos se sienten cómodos fuera de los debates de Estado. Sí, pero ¿no es obvio que cuando se está hablando de definir las grandes reformas que el país necesita, reforma al sistema de justicia, la ley electoral, ley de compras y contrataciones, servicio civil, siempre nos engañan haciéndonos creer que se están discutiendo estas reformas para llegar a algún punto de acuerdo y que se ejecute, que se cree, que nazca la legislación para que empiece a funcionar, pero qué casualidad que siempre se rompe antes de tiempo la posibilidad de llegar al consenso. Eso es nada más y nada menos porque hay grupos interesados, políticos, económicos o de cualquier otra índole, pero muy cercanos al mundo criminal, que lo que buscan es que nada cambie en Guatemala, que todo siga igual y que este sistema que se ha construido para la corrupción y la impunidad, pues siga vigente. ¿No es así? Así es. No, yo no tendría mucho más que añadir en ese sentido. Lo que pasa es que tú ves un círculo vicioso en el que la misma, vamos a ver, afectar algo como el servicio civil, que lo ha mencionado, significa dispararse en el pie, porque mi modelo, tener plazas disponibles en distintas dependencias del Estado para satisfacer las necesidades monetarias mías, porque siempre hay una parte del salario que se va al político, y de los grupos clientelares que me ayudaron a hacer la campaña y llegar al poder, es parte fundamental del sistema. ¿Por qué me voy a quitar yo esa prerrogativa? ¿Por qué yo mismo voy a decir no? Todos estos a los que yo les debo favores, que quiero meterlos en tales ministerios o en tales secretarías, presionando desde el Congreso o desde la propia presidencia, ¿por qué haría eso? No tengo ningún tipo de incentivo. Entonces, ¿por qué se sigue insistiendo, o mejor dicho, por qué seguimos insistiendo en buscar acuerdos mínimos en Foro Guatemala, que se pongan de acuerdo los grupos de la sociedad civil, convencer a gente del sector privado que a veces no entienden, ni siquiera que no entienden, y hay gente que tiene ganas y que tiene compromiso, pero no se ve la fuerza que uno quisiera? O sea, al final terminamos viviendo en una sociedad muy disfuncional, muy poco efectiva, y el país cada día con una crisis más profunda. Miremos los ejemplos. ¿Qué pasa en Foro Guatemala? ¿Por qué no ha funcionado la posibilidad de llegar a consensos? Nada más hacerlo como ejercicio, porque ya sabemos que donde debería suceder la discusión que se lleva a cabo en el foro es en el Congreso. Y evidentemente coincido con el planteamiento de que la autocrítica que nos hemos hecho en el Foro Guatemala es que ha faltado músculo político para que los políticos asuman esa agenda mínima que se trabajó por más de un año y en donde han confluido diversos sectores, porque Foro Guatemala es uno de los espacios con 18 años de existencia en donde confluyen los debates desde la centroizquierda hasta la derecha y todos al final buscando construir país. Pero lo que ha faltado es una contraparte política que asuma esos acuerdos o esa agenda mínima. O sea, estamos de acuerdo en que el verdadero problema de Guatemala es político, que la política no funciona. Los políticos, la clase política. El nuevo gobierno, con los matices y los grises, representa una oportunidad para Guatemala. Escuchamos que en su proceso de transición, de lo que más hablan es de la inversión, de crecimiento económico, pero se les escucha poco hablar de un compromiso y de la búsqueda de discusión e implementación de las grandes reformas que el país necesita. Sistema de justicia, ley electoral, servicio civil, etcétera. ¿Por qué? Bueno, no sé, y creo que hay un problema de profundidad y de fondo ahí, pero vámonos a la realidad política de este gobierno y para esas grandes reformas. Este gobierno tiene un partido de 17 diputados, 17. Si ese partido quiere, desde ese partido, generar los consensos en el Congreso para hacer las reformas necesarias en las leyes, necesita juntar al otro que tiene 12, al otro una decisión de otro que tenga 15, a otro que tiene 9, a otro que tiene 7, todavía no les da, a otro que tiene 6, a otro que tiene 8, otro que todavía no les da, tienen que juntar a los de 3. Eso va a ser un merequetengue infumable, pero imposible. No debemos olvidar que al final
ellos no se representan a sí mismos y sus intereses, los grupitos de 8, de 10 o de 12. Ellos representan al pueblo de Guatemala. Bueno, pero Dionisio, y sabemos que eso no es así. Pero bueno, ahí es donde está el compromiso de los ciudadanos. Pero creo que hay mensajes no hay que echarle la positivos. culpa a los ciudadanos. Yo creo que el presidente está consciente de esa debilidad en el legislativo y por eso ha convocado o ha mencionado la integración de este Consejo de Estado, en donde buscaría, digamos, que sectores representativos de la sociedad pudieran tener un espacio de intercambio y de darle el respaldo político a las iniciativas de ley que desde el Ejecutivo pudieran presentarse al Legislativo para tratar de desentrampar la dinámica del Estado. Y el presidente reconoce que va a gobernar en un momento de transición y ha hablado de la necesidad de un pacto de gobernabilidad. Entonces me parece que ahí hay dos mensajes del nuevo gobierno interesantes. Ahora vamos a este fenómeno que vive Guatemala no es único. Estamos viendo los problemas que está teniendo el Reino Unido, Inglaterra, España, Israel, entre otros, para formar gobierno. Estados Unidos, que también tiene sus dramas. O sea, el mundo sufre esta disrupción, pero eso nada más indica que los ciudadanos deben estar mucho más presentes. Si se deja solo a los políticos, en especial en un país como Guatemala, donde en gran medida la política ha sido secuestrada por el crimen organizado, pues realmente aquí lo que hay que decidir es, ¿estamos dispuestos a permitir y a vivir con eso o lo vamos a enfrentar? Y ese solo el ciudadano puede hacerlo, lo cual es un poco romántico incluso si se quiere, pero es que ¿qué opción tenemos? Bueno, la opción es participar y no decir, bueno, hemos dejado de esto a los políticos, no, pero una cosa es decir, yo tengo que involucrarme como ciudadano. El ciudadano tiene muy poquita capacidad para influir en última instancia en ese político. Miren lo que pasó en 2017, una masiva manifestación el 20 de septiembre, se les encerró unos días antes, se mostró un repudio generalizado, estaban los diputados distritales que no podían dormir de ver en sus distintas cabeceras departamentales sus caras en las pancartas diciendo pacto de corruptos, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Bueno, el ciudadano abandonó las calles. No, lo que hicieron los tipos es resistirse tanto, no renunció ni uno, diputados. O sea, fue tan increíblemente irresponsable que lo que pasa es que la ciudadanía se cansó, obviamente, pero si no ves ni un solo cambio en la contraparte política. Entonces, pensar que el ciudadano tiene que hacer todos esos esfuerzos cuando tiene los problemas personales que tiene, cuando tiene que trabajar 12 horas diarias, cuando tiene los problemas que usted menciona de desnutrición y demás. Entonces, ¿debemos resignarnos a que la política siga siendo esta porquería? Tiene que haber una élite que sí tenga capacidad de involucrarse en la política, que hoy no está involucrada, pero que empiece desde ya. Que no se vuelva a hacer el problema de 2015. La política no puede tener como ausente o como gran ausente al ciudadano. El ciudadano tiene que tomar un papel mucho más relevante y protagónico de lo que se ha hecho hasta hoy, ¿o no? Que yo creería que eso se resuelve, cómo se integra este Consejo de Estado, cómo se convoca y con qué metodología funciona. Porque tampoco podemos tener el ágora o el lugar donde todos los ciudadanos vayan, opinemos, sino más bien que los ciudadanos confíen en representativos de gente que realmente va a buscar el desarrollo del país. Pero va a ser la misma representación corporativista que tienes en todas partes. Una mesa para los de la San Carlos, una silla para los del CACIF, una silla para estos. Y al final acabas teniendo la misma clase de instancia que tienes en otros momentos políticos, que sinceramente da la sensación de que no va a servir para nada. Pero es otro momento histórico. Creo que después del 2015, como bien refería don Dionisio, el tema de la energía social ha reconocido que es necesario conversar, que es necesario participar y que es necesario apostarle a consensuar. Los ves muy en esa línea, porque lo último que se está viendo, por lo menos de la clase política saliente, parte de ellos van a seguir, es hacer una comisión anti-CICIG que además está siendo ridícula, para sacar todos los aspectos negativos que pueda haber hecho la comisión. Intentar pasar leyes de impunidad, garantizarse... Están intimidando a los fiscales de la FE si quieren cambiar la forma en que se elige o se saca al fiscal general. Estos son los síntomas de lo que llamamos la captura o el secuestro de la democracia. Pero entonces regresemos a lo fundamental. Parece que estamos de acuerdo en que lo que hace falta acá es refundar el sistema de partidos políticos y llevar una nueva generación de ciudadanos a que participen en la política desde los partidos políticos y reconocer que hemos fracasado en el intento de querer gobernar, legislar o incluso llegar a acuerdos mínimos suficientes desde la sociedad. Sí.
Y ese es realmente el pecado original con el que vive Pero la democracia guatemalteca. No va a ser ese ciudadano promedio, no va a ser un ciudadano promedio, va a ser un ciudadano que hoy es élite también. Es No es parte élite de- político, pero es élite. pacto interelitario. Esa persona... Deberíamos de buscar que sea un complemento. La suma de los dos sería mucho más fuerte, porque el problema es que Guatemala camina a una velocidad escalofriante, si no es que lo es ya, a convertirse en un narcoestado, como está en este momento el caso de Honduras, que digamos hay suficiente evidencia para poder decir que esa barrera ya la pasaron. Entonces realmente las amenazas son extraordinarias. En un país en el que su diagnóstico exige, impone el que se tomen medidas inmediatas, especialmente por parte de las élites, como lo sugiere el licenciado Herring. En eso estamos de acuerdo. Pero no en un ciudadano promedio. No le puedes exigir al ciudadano promedio que sea el que salve esta situación. Ahora, tienen que ser las élites que irresponsablemente no se han metido en política. Cuando decimos élites, me parece que es bueno tomar en cuenta las diferentes élites, porque hay una élite Claro. del campesinado, hay una élite de los movimientos urbanos de jóvenes, hay élites académicas. El tema es que no se han puesto a conversar y la necesidad en este momento de un pacto interelitario es que haya una Pero no fue esa la conciencia. intención de Foro Guatemala. Y se logró en gran medida el trabajo en el Foro Guatemala, pero cuando salimos hacia otros espacios, hacia otros actores de élite de país, todavía hay Porque la algún clase cierto política autismo. está en su fuerte, no abre las puertas de la... Y que estábamos en un momento preelectoral. Ahorita Del me parece, Castillo. cuando pasamos Sí. el tema de las elecciones, me parece que el gran reto es eso. Ahora, poner sobre la mesa regresemos las a otro de los propuestas. temas que cuando lo tocamos, digamos, nos fuimos a un tema más complementario. El próximo gobierno, más que una agenda económica, tiene que plantear la agenda de las reformas que el Estado necesita. Lick Herring decía, con 17 diputados le va a costar, y es cierto, pero ese es el desafío que tenemos, así está el mundo. Está costando mucho más llegar a acuerdos o consensos mínimos, pero el esfuerzo hay que hacerlo porque un país como Guatemala lo necesita. Entonces, ¿qué medidas, qué pasos debiera dar el próximo gobierno para no solo tener que depender de lograr el número de votos suficientes en el Congreso a través de alianzas y acuerdos que debieran ser transparentes, sino además salir hacia afuera del Congreso, hacia afuera del gobierno, pero desde el gobierno, desde un liderazgo que puede ser de la misma Presidencia de la República para lograr los apoyos, los soportes que nos logren, que nos permitan llegar a esos consensos? Me parece que una adecuada priorización. O sea, no se puede ir por las ramas. No es más importante derogar un acuerdo ministerial contra el plástico que la reforma política o la reforma al modelo de gestión pública. Definir con claridad cuáles son los ejes que se necesitan reformar para promover e impulsar el Estado y no irse por las ramas, ir directamente a los temas que pueden Pero resolver estamos de problemas. acuerdo en que va a hacer falta una enorme responsabilidad y disposición al sacrificio, un sacrificio que en buena medida las élites no hemos estado dispuestos a dar para que si viene un nuevo gobierno que tiene el compromiso, la intención y el deseo de cambiar, que la sociedad, especialmente de los liderazgos y la dirigencia, lo apoyen, ¿o no? Los segundos que nos Sí, quedan. claro. El tema es si eso es una realidad hoy. Y si de verdad tenemos un presidente que yo diría que lo que llega es con una gran debilidad, apenas le votó 600.000 personas en primera vuelta. O sea, tuvo éxito porque la contraparte en segunda... Esa es una visión negativa, era- porque al final la democracia es el que saca más votos, gana, y él sacó No. más votos. Pero en todo caso... Es una visión negativa porque llega en debilidad. No, es una visión pesimista, no negativa. Y Pero hay en todo que caso, también poner sobre la mesa el tema fiscal. lo importante, ya va el Castillo con el tema fiscal, que es cierto, es muy importante. Guatemala no solo necesita una estrategia fiscal inteligente, audaz, incluso temeraria, para resolver el grave problema de crecimiento económico que tenemos en Guatemala. Bueno, sin duda alguna hay temas extraordinariamente importantes que deben seguir en las mesas del debate público en nuestro país. Qué bueno poder contar con analistas del nivel de ustedes. Muchas gracias. Esto es Razón de Estado.